Bueno, digamos que tenemos f, un cociente p sobre q, en el conjunto de funciones racionales. ¿Qué significa? Que el numerador p y el denominador q son polinomios, ¿cierto? Entonces, un cociente de dos polinomios llamamos de función racional. Digamos que alfa 1 hasta alfa n son las raíces de q, o sea, q de alfa i igual a 0 para todo i. Y son las únicas raíces, ¿ya? Entonces, podemos definir una función de R menos esos puntos que envía un punto X en P sobre Q. Ya que si X no es ninguno de esos valores, esto aquí no es 0 y podemos escribir este cociente. Funciones polinomiales son continuas, entonces el cociente es una función continua en todos los puntos de R menos en estos puntos donde no existe, ¿cierto? Tenemos una función. Digamos que alfa i tiene multiplicidad m en q y multiplicidad l en p con l mayor o igual que m. Entonces podemos prolongar f en alfa i continuamente, por continuidad. Podemos prolongar continuamente f en alfa i. En fin, ¿cómo? ¿Por qué? Porque podemos calcular el límite cuando x tiende a alfa i de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a alfa i de p de x sobre q de x. Como p y q tienen alfa i como raíz de multiplicidad m y de multiplicidad l, ¿qué significa? Que p de x se escribe como x menos alfa i potencia l veces un p tilde, digamos otro polinomio, el resto, y que q de x se escribe como x menos alfa i potencia m veces un q tilde. O sea, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a alfa i de x menos... de estas cosas aquí, ¿no es cierto? Simplificando, este límite, ¿cierto? Que está aquí arriba, va a ser igual al límite cuando x tiende a alfa i. Ahora, claro, como x tiende a alfa i, x no es alfa i, entonces podemos simplificar esos factores x menos alfa i que aparecen tanto en el numerador como denominador, porque son valores no nulos, ¿cierto? Entonces va a quedar x menos alfa i potencia l menos m veces p tilde de x sobre q tilde de x, siendo que q tilde y p tilde no se anulan en alfa i. Entonces esto va a ser simplemente alfa i menos alfa i veces potencia l menos m veces p tilde de alfa i sobre q tilde de alfa i. ¿Ya? O sea, si L menos si L menos M es positivo, esto aquí va a valer 0. Si L menos M vale 0, esto aquí vale 1, ¿cierto? Porque no aparecería ese factor. Entonces, quiere decir que esto es un número, vamos a llamarlo un número A, que puede ser 0 o diferente de 0, depende de P y M y los valores de P tilde y Q tilde. Y entonces definimos una función f tilde de x, que vale f de x, que es nuestra función cuando x es diferente de alfa 1 hasta alfa n, y va a valer a cuando x es igual a alfa i, ¿cierto? Entonces f tilde es la misma función que f, solo que extendemos la función f a ser igual a este valor a en x igual a alfa i. ¿Y qué pasa con f tilde en alfa i? Bueno, el límite cuando x tiende a alfa i de f tilde de x es la misma cosa que el límite cuando x tiende a alfa i de f de x. ¿Por qué? Porque cuando decimos x tiende a alfa i, quiere decir que x se aproxima a alfa i, pero no es alfa i. Entonces el valor de f tilde de x fuera de alfa i es f de x. Entonces este límite es igual a este límite que calculamos ya ser igual a, que es igual a f tilde de alfa i, la nueva función que estábamos diciendo. Por lo tanto, f tilde es continua en alfa i. ¿Ok? Por definición o por límites, claro. Por definición de continuidad por límites. O sea, es lo que dice el enunciado. Si tenemos una función con tales raíces y un alfa i que se anula en el numerador y denominador con multiplicidad m y l, respectivamente, satisfaciendo esto, entonces podemos extender la función en ese punto alfa i y obtener una función que es todavía continua con ese valor adicional.